implicancias, digamos, pastorales y eclesiásticas tiene el hecho de que Corinto sea un puerto casi doble. ¿Qué más subí? Bueno, subí también una especie de resumen de citas, sí, muy bien. Unas citas para una lectura esencial. ¿Por qué? Bueno, porque ya la primera carta a los Corintios es una carta muy larga, que yo, de hecho, en clase normal no la leo toda y en este sistema que estamos teniendo ahora menos. Yo les vuelvo a repetir que este año me voy a apoyar mucho en la lectura que ustedes vayan haciendo de las cosas, porque, bueno, estos métodos reducen un poco algunas cuestiones, ¿sí? Es decir, en algunas cosas a nosotros nos lleva más tiempo dar clase por acá. Y en otro caso también reduce posibilidades. Pero bueno, es lo que hay y vamos a seguir con esto. Así que bueno, les envié ahí 2 fotos, son 2 JPG, con la primera carta a los Corintios dividida en 4 partes, con fragmentos para que vayan leyendo. Algunos vamos a ver si los leemos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo quiero preguntar, porque estoy tratando de abrirlo, pasa que mi internet es lento. Un poquito más fuerte, ¿podés, Tamara? Sí, acá con el archivo que mandaste de la primera de Corintios, te iba a consultar, pasa que se está abriendo. Ahí está, a ver. Ok. Vos pusiste las citas, ¿no? En la primera Sí. parte está 3, del 1 al 4, y dice principio de humanismo cristiano y está tachado. ¿Eso qué sería, profe? ¿Por qué está así? Ah, tenés razón. Sí. Sí, bueno, ahí no es humanismo cristiano. ¿Ves que al lado dice que el lápiz niños en la fe? Sí, eso se me pasó. Sí, ahí esto es un gran machete que yo tengo para mí, para cuando doy clase. Y 3:1:4 en la primera de los Corintios no es el tema del humanismo cristiano, sino que es esta metáfora que ahora después nos vamos a meter un poquitito, que es para San Pablo el ser niños. Hola Axel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, me alegro verte, ¿eh? Igualmente. Unos minutos tarde, pero llegué. Bueno. No importa, no hay ningún problema. Tamara, ¿está Sí, eso entonces? sí. Niños en la fe. Buenísimo, Ponele listo. ahí con algo, no sé. Niños en la fe. Arriba también hay unas cosas escritas a mano que ahora después voy a indicar qué son. Podría indicarlo ahora y ya empezamos, ¿sí? Liliana, ¿vos ibas a grabar esto? Okay. Pará, entonces, pará que me... No, por favor. ¿Qué vamos a hacer con esto? No se puede hacer mucho. Me voy a poner un velo como la hermana para tapar. Bueno. Sí, yo en cualquier momento así, la obturo. Mis hijos le ponen un papelito porque dicen que hay software que te espían. Después le preguntamos a Rotsevi, que es perito en eso. Sí. Sí. A mí ya con el celular me han pasado cosas que no las cuento porque me da vergüenza que me tomen como un delirante. Pero bueno, no importa, después algún día la charlamos. De cosas que uno dice y después te aparecen propaganda de lo que hablaste, es una cosa espeluznante. Bueno, vamos a San Pablo. Bueno, ahí ya estamos en esa, no sé si están en esa hoja, no sé si están con la compu, en esa hoja que puse de citas para una lectura esencial, arriba hay escrito en lapicera, dice preámbulo, y pongo San Pablo y la caridad.
y hay 1, 2, 3, 5, 6 citas. 6 citas distintas. ¿Se ve bien, Tamara? Yo sé, te pregunto a vos porque sé que lo tenés ahí en pantalla. ¿Se ven bien las citas? ¿Para que Con no se abrió el otro? Colosenses 3:14. Ah, perfecto. Sí, bárbaro. Bárbaro, perfecto. Perfecto. Bien, ¿qué es ese preámbulo? En realidad, eso habría que tenerlo en cuenta para leer toda la carta. Y ya me meto en el tema de la carta. Esta carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, va a ser una de las cartas más complejas de San Pablo. ¿Por qué complejas? No solamente porque en la comunidad hay muchos problemas, sino porque es impresionante la cantidad de temas que San Pablo aborda en este primer escrito a esta comunidad. Pero hay un hilo conductor, hay una columna vertebral en todo el escrito, que tiene que ver con una gran carencia que la comunidad esta de Grecia, esta comunidad que es muy rica en carismas, le falta lo principal. Y lo principal que le falta es el amor. Es decir, un montón de regalos, de carismas que el Espíritu Santo ha dado a esa comunidad a través del bautismo. San Pablo lo que les va... Sí, sí, acá está. Sí, perdón, me distraje. No, menos mal que me interrumpiste porque lo íbamos a tener ahí en el zaguán. El zaguán era una parte de la casa donde antes se dejaba a la gente ahí como para que no se mojara, pero no entraba a la casa. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Sigo. Entonces, esta comunidad de Corinto tiene un montón de carismas en el espíritu, pero al estar inmaduro en el amor, en la caridad, todos los demás carismas no se unen no los une como cuerpo místico y no hace más que traerles problemas. Por eso que acaba de estar en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, el himno a la caridad. Aquello de que si yo no tengo caridad, no soy nada, por más que tenga el don de profecía, el don de letras, el don de lengua, perdón. Si no tengo amor, soy como una campana que suena en el aire, como un tintineo vano, dice San Pablo. Es decir, que un poco el corazón de esta carta sería ese capítulo 13. Hola Danilo, ¿qué tal? No sé si me escucha, Danilo. Hola, Sí, ¿cómo andas? ¿Bien? me escucho. Bueno, ¿Sí, me escuchás? me alegro mucho. Sí, perfectamente. Perdón que no te había visto, estaba ahí. No, tuve un problema con Bueno, la tarjeta. Estoy con el teléfono ahora. está bien, sí. Recién arrancamos. Estamos con la primera carta a los Corintios. Le estaba aplicando Muy bien. a los chicos que hoy a la plataforma subí cosas. A la mañana hoy subí y ahora un poco estamos entrando a la carta, ¿sí? Así que bueno. Bueno, bien. Perfecto. Entonces, ese preámbulo que hay ahí, en esa carilla que dice citas para una lectura esencial, son las cosas que San Pablo dice en la mayoría de las cartas, no solamente en esta, acerca de la caridad. Una de las cosas que San Pablo va a decir de la caridad o el amor es que es el vínculo de la perfección. Entonces, un poco en esa cita, que está dentro de esas 6 que tienen ahí anotadas, eso un poco resume y muestra todo el espíritu de lo que Pablo predica respecto a este don
de la caridad. El vínculo de la perfección. Sería como una especie de cúspide, de clave de bóveda, si fuera una catedral. Es decir, es lo que remata toda la construcción de la iglesia, el amor. Lo que le está faltando a esta comunidad de Corinto es casualmente amar, pero amar en Cristo, no con el amor del mundo, que estos griegos lo conocen muy bien, el amor del mundo. Casualmente, él trata de mostrar este nuevo amor del resucitado. Muy bien. Ya, ni bien empecemos a caminar por las primeras glosas, no, de los primeros fragmentos, nos vamos a encontrar con que es una comunidad que se pelea por el liderazgo, ¿sí? Y él enseguida los va a poner ahí en evidencia. Las famosas facciones o grupos de Corinto, así figuran en los manuales, como las facciones de Corinto. Bueno, por un lado eso cuando empecemos a leer la carta. Recuerden que si esto se da a los 40 minutos, lo que hacemos es subirnos de vuelta. ¿Está? Ahí Liliana, si estás grabando, vas a tener que grabar otra vez. Ok. Bueno, preguntas, dudas. ¿Ninguna? Todo esto del amor, ¿cuándo empieza? No te entendí al principio, Nico. Esto de que estaban flojos en el amor, ¿cuándo empieza la carta? ¿Cómo cuando empieza ¿Cuándo en la empieza a carta? decirlo? Sí. Bueno, el corazón, yo ahora no me acuerdo exactamente en qué capítulo empieza a hablarles de esto. Déjame ver si alguna... o sea, en el capítulo 13 está el remate, ¿no? El remate desde el punto de vista aparte de un himno, ¿no? Es decir, lo lírico acá, lo lírico, lo poético, es en realidad lo más profundo en este tipo de escritura. No es meramente un adorno, sino que acá, cada vez que San Pablo hace himnos, que hace varios himnos, es porque está revelando un misterio muy profundo. Eso pasa en todos los escritos, ¿sí? Ahora, en todos los problemas que él va a tratar, desde el capítulo 1, va a aparecer implícita o explícitamente el problema de la falta de un amor puro, es decir, de un amor que hay que sacarle todo el lastre del paganismo y limpiarlo para que sea un amor consagrado. Es decir, con esto de las divisiones, con la cuestión del incesto, en el capítulo 5 vamos a ver un problema que hay con el incesto, el tema de las peleas por cosas pequeñas que incluso él les acusa de ir a los tribunales paganos, siendo que en la iglesia misma lo tendrían que estar solucionando. Él les va a mostrar que en realidad esa es una falta de tolerancia, es una falta de misericordia, es decir, es una falta de caridad para con el hermano, ¿sí? Entonces, no se me viene ahora un pasaje puntual donde yo te diga, bueno, mira, capítulo 4, versículo 27 es la primera vez que nombra el tema del amor, ¿no? En este momento no lo tengo presente, pero conforme lo vayamos leyendo seguramente nos vamos a encontrar con eso. Vuelvo a repetir, en el capítulo 13 está entonces el himno de la caridad, el corazón de todo esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer una introducción, ¿sí? A esta primera carta a los Corintios. Muy bien. La comunidad de Corinto está al momento de San Pablo, tiene más o menos una población de 200.000 habitantes libres, 400.000 esclavos. Aproximadamente 500.000 de personas se calcula que para esa época vivían en Corinto. Corinto es capital de esa provincia romana. Recordemos que estamos bajo el Imperio Romano acá. Toda esta zona que vamos a ver es imperio
Imperio Romano, sí, es el sector oriental del Imperio Romano, todavía no está dividido el Imperio Romano. Sí. Es capital de Acaya. Él va a hablar de los cristianos de Acaya. Cuando dé la acción de gracias va a hablar de que Corinto ha sido nombrada, ha resultado en algunos aspectos ejemplar a todos los cristianos de la Acaya. Acaya es lo que hoy nosotros conocemos como Grecia en los mapas. Todo eso es la provincia senatorial de Acaya. Muy bien. En la época de San Pablo va a existir el término corintizar. Corintizar era entregarse al libertinaje. Corintizar era esa persona que estaba en una vida de pecado, en una vida de desenfreno. Esa era una persona corintizada. Así que imagínense el ámbito en donde se está moviendo el apóstol, ¿no? Se calcula más o menos que Pablo llegó a Corinto en el invierno del 50-51. Eso figura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Lucas relata eso ahí. Recuerden aquel pasaje de Pablo en el Areópago en Atenas. Después de esa experiencia así traumática que Pablo tiene, el paso siguiente es ir a Corinto. Eso se va a ver ya en las primeras perícopas que analicemos, porque casualmente una de las primeras cosas que a nivel doctrinal les va a decir San Pablo a los Corintios es el tema del contraste de la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana como necedad, como poca cosa, al lado de la sabiduría infinita de Dios. Él se ve, le va a decir incluso a ellos, a los corintios, que él se había preparado grandes discursos, potentes, y el Señor le mostró que eso no sirve para nada, y lo humilló con la experiencia del Areópago. Él dice que eso Dios lo usó para darle el poder más alto que tiene un apóstol, es el poder de la cruz, que es un escándalo y es una locura, que supera toda sabiduría humana. Ustedes imaginen Pablo cuando va al Areópago. Acá me estoy remitiendo a los Hechos de los Apóstoles, la escena del Areópago no la tenemos acá en las cartas. Cuando San Pablo va al Areópago de Atenas, es como que a uno le dijeran, mirá, anda a dar una conferencia de teología a la Universidad de Salamanca, ¿no? Es decir, bueno, no sé si lo más, pero uno va muy preparado porque va a un donde se ha caracterizado por la enseñanza de la filosofía y la teología durante siglos. Bueno, Pablo va con ese espíritu. Y ahí Dios se encarga de ponerlo enseguidita, de humillar su presunción, que a pesar de la conversión él tenía, su presunción de fariseo, que había sido muy formado de niño, lo vimos en las primeras clases. De este tipo de experiencias van a salir después expresiones que nosotros vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, donde va a decir cosas como porque todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo humano, por más sublimizado que esté por el mundo, al lado de la gloria del Señor, es nada. En eso va a redundar, digamos, uno de los primeros planteos de Pablo en esta carta. Bueno, hay una figura muy importante en esta comunidad de Corinto, que es Apolo, Alejandría. Apolo de Alejandría es un judío que Pablo había convertido y había bautizado, y lo manda como ayudante de él a Grecia. ¿Sí? Este Apolo parece que está muy bien dotado intelectualmente, es una luz Apolo.
Y esto a los griegos de Corinto los impacta porque son una cultura muy asidua a las grandes filosofías, a los grandes pensadores. Recordemos todos los pensadores desde algunos presocráticos hasta los post-aristotélicos que han pasado por Grecia, ¿no? Y por toda esa parte del Mediterráneo oriental. Entonces, Apolo es muy bien valorado por la comunidad de Corinto, pero casualmente ese carisma de lenguas y de poder buscar intelectualmente en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, pero acompañada o sin estar acompañada del amor y de la caridad correspondiente a un cristiano, les hace idealizar a Apolo y discutir entre ellos, entre los corintios, si es mejor ser cristiano y seguir a Apolo que seguir a Pedro o seguir a Pablo. Eso se lo va a decir claramente Pablo. Bueno, respecto a la ocasión en que está escrita esta primera carta, estamos en el tercer viaje misional. Esta no es la primera carta que Pablo les escribe a los corintios. Hay una carta perdida, aparece en el capítulo 5, versículo 9, esa cita. A ver, déjenme un cachito, así la leemos rápidamente. Si uno va a 1 Corintios 5:9, se encuentra, les dice, os escribí en carta que no os mezclarais con los fornicarios. Os escribí en carta, es decir, que ya le he mandado una anterior. Esta no es la primera. Después vamos a estudiar, cuando pasemos a la segunda, vamos a estudiar el problema epistolar que hay con esta comunidad. Esta comunidad, Pablo se sabe que le escribió 4 cartas, de las cuales hay 2 perdidas y 2 que las tenemos en el canon. ¿Está? Esta sería la segunda carta, porque, como dice 1 Corintios 5:9, él ya le ha escrito otra. Es decir, que a este problema él ya se lo encontró. Ya, en cierto sentido, está perdiendo un poco la paciencia, porque le está diciendo, ya les dije en la otra, que este problema, ahora después vamos a ver cuál es, tenían que tratar de solucionarlo. En ese capítulo 5, Pablo va a estar sumamente airado contra la comunidad. Tal es así que se va a registrar la primera excomunión de la historia de la Iglesia, que Pablo la va a hacer a través de esta carta. Va a haber un ¿cómo se dice? Un anatema. Un anatema en esta carta hay el primer anatema de la Iglesia, por lo menos que se registra, ¿no? Donde les dice que a cierta persona la expulsen de la comunidad, hasta que se arrepienta. Bueno. Bien. Temas de esta primera carta a los Corintios. Algunos autores le llaman el catecismo de San Pablo. El catecismo de San Pablo. ¿Por qué? Y porque aborda un montón de temas, sobre todo de teología moral. Temas que se tocan acá, bueno, este problema de las facciones, de los sectarismos, problemas de toda la historia de la Iglesia. No nos creamos que esto sucedió en el primer siglo. En nuestras comunidades tenemos grupetes. Es muy humano eso, ¿no? Muy bien. Bien. Va a tratar el problema de la virginidad. Va a tocar el tema del celibato. Va a hablar del problema de las ofrendas a los dioses o a los falsos dioses, la inmolación de comidas y banquetes a los ídolos. Les va a hablar del uso de los carismas, les va a hablar de la multiplicidad de carismas que tienen, cómo lo tienen que tener no para discutir o pelearse entre ellos, sino para gloria de Dios y para ser fuertes como iglesia. Me está avisando que en 10 minutos se cae, así que vamos a ir preparándonos para despedirnos y volver a sumarnos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosita? Bueno, sí, esto prestemos atención. En las primeras clases que subí o que grabé, dije que
toda la obra misional de Pablo hay que entenderla como en dos grandes momentos. Es decir, hay dos frentes que él encara apostólicamente. Dos grandes temas, dos grandes problemas con los que la iglesia del primer siglo se encontró. Por un lado, el problema que vivimos en Gálatas. Un problema, si se quiere, ad intra, es decir, un problema con el judaísmo, el legalismo casi farisaico de creer que al bautizado para que llegue a Cristo hay que exigirle también que cumpla todos los preceptos de la ley, a pesar de que ya ha sido sumergido en la muerte y ha resucitado con Cristo en el bautismo. A pesar de esto, hay facciones infiltradas que a Pablo, no a Pablo, sino a las iglesias que funda Pablo, le vienen con este cuento de que si no se circuncidan no se salvan, que si no cumplen con todos los preceptos de la ley mosaica, Jesucristo no sirve para nada, y Pablo reacciona como vimos que reaccionó en Gálatas. Yo envié un escrito la otra semana que se llama Pablo y la ley, La Torá. y otro que se llama El Señor y la Torá. ¿Alguien? No, Bueno, el Señor de la Torá, pero Pablo y la ley no lo tengo. ¿Pablo y la ley no llegó? Bueno, No. ahora después lo voy a revisar. Bueno, revisen, creo que sí, creo que lo subí. A veces me olvido pero revísenlo después, cualquier cosa me escriben, pero creo que están, Ahora igual yo me voy a fijar. ¿Está? Haces bien, Danilo. Muchas veces me lo doy por supuesto y no lo puse. Ahí, esos escritos los vamos a encarar más que nada en Romanos, ¿sí? Porque, bueno, en Romanos vuelve a aparecer este tema, ¿sí? Y ahí vamos a tener una visión un poco más acabada de lo que piensa y predica Pablo respecto a la ley en la historia de salvación. Porque la ley es una cosa que Pablo la nombra de maneras tan disímiles que por un momento parece que entra en contradicción, ¿sí? Por un momento dice que la ley es santa y por el otro lado dice que la ley es una maldición, ¿no? Es realmente para un estudio exegético profundo, que yo intenté hacer ahí en esos apuntes que les di. Bueno, ese es el primer problema. El segundo problema es el de Corinto. Es decir, no ya la cuestión judaizante, sino el encuentro del evangelio con la moral pagana. Es decir, la doctrina cristiana con estos griegos que no han venido del judaísmo, sino que vienen del paganismo, vienen del politeísmo, vienen de los estoicos, vienen de los epicúreos y viven en un puerto. O sea, es una situación moralmente y más que moral, éticamente compleja, complicada. Pablo, que es el gran apóstol de los gentiles, es el que más tiene que tener en cuenta que en la predicación y en llevar el evangelio al otro hay tiempos. No deben tener seguramente el mismo tiempo de conversión un cristiano venido del judaísmo que un cristiano venido del paganismo. Los dos son bautizados, pero uno tiene una historia y otro tiene otra. Pablo es muy consciente de que no es magia el bautismo, de que no es un acto, claro que es un acto sobrenatural, pero la historia que el bautizado trae, el catecúmeno trae al bautismo, entra en su vida cristiana. Pensemos en tantos santos. San Agustín se nos viene a todos, ¿no? Este santo convertido de grande. ¿Cuántas veces San Agustín en las confesiones aduce que el pasado ese de educación latina se le viene encima, a pesar de su conversión, que muchas veces le pesa su pasado? Bueno, él es consciente de esto, Pablo. Entonces, acá va a haber un equilibrio, a veces muy sutil y a veces no tanto, de entender que el otro también necesita, además de gracia santificante, tiempo. Tiempo para que le digan un par de veces lo mismo, para darse cuenta que está en el error, para ser consciente de su propio pecado. A eso le vamos a llamar nosotros,
la tradición de la Iglesia a esta actitud le llama humanismo cristiano. Tomen nota de eso, ¿eh? Humanismo cristiano. ¿Qué sería el humanismo cristiano? Es esto de ir al mundo a llevar el Evangelio sin escandalizarse ni horrorizarse por lo empecatado que esté el mundo. Eso brota del misterio de la encarnación, porque Dios se hace hombre no para venir a buscar santos, sino para venir a buscar pecadores. Hemos escuchado, ¿no?, estos días, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que se salvan. Es decir, el fin de la encarnación de nuestro Señor es venir a buscar al pecador. Entonces, este humanismo cristiano, que Pablo es el gran inaugurador de esto y que recorre los 20 siglos del cristianismo, consiste en esto: en ir a buscar, como decía San Agustín, las semillas del verbo, los semina verbi, que están en el mundo, limpiarlos, traerlos a la iglesia, y así se evangeliza el mundo. Bueno, vamos a hacer una cosa, cortamos acá, queda un minuto. Nos bajamos y volvemos a subir, seguimos adelante, ¿puede ser? Listo. Bueno, corto la reunión y nos subimos de vuelta. Nos vemos.